contacto con nuestro compañero José Leonardo Gómez. Él se encuentra en un seminario sobre la criminalización y derechos humanos de los migrantes. Buenas tardes, José Leonardo. Sí, gracias, Estudio, por este contacto informativo. Saludamos a la audiencia que nos sintoniza a esta hora a través de las pantallas de Globovisión. En esta oportunidad nos encontramos desde el Salón Ayacucho de la Casa Amarilla, donde se lleva a cabo el seminario sobre la criminalización de la migración y los derechos humanos de los migrantes. A esta hora vamos a escuchar parte de las declaraciones del fiscal general de la República, Tarek William Saab. Aspectos y que hoy han venido de sus países sorteando, en el caso del chino, una impresionante, pero para nada sorpresiva ya, modalidad de querer impedirle a la fuerza venir a una actividad como esta. Yo creo que eso merece de verdad un aplauso, porque se vino por carretera, disculpen este testimonio, pero si no lo dejaron venir por avión, él se fue por carretera hasta Guatemala y está aquí con nosotros. Y su testimonio, al igual que el de Alexander, obviamente, son testimonios muy importantes porque son personalidades latinoamericanas, centroamericanas, que han tenido la oportunidad de estar en foros mundiales, y el hecho de que estén hoy aquí tiene un valor muy grande, no solo para el Ministerio Público, para el Estado venezolano, para la nación venezolana, para los familiares de las víctimas de este crimen de lesa humanidad, tal como lo tipifiqué en una rueda de prensa que dimos el pasado día lunes, para rechazar y anunciar acciones en favor de los familiares de las víctimas aquí presentes. Yo quisiera comenzar diciendo que, a pesar de conocer el mundo, a pesar de conocer la humanidad en época moderna, situaciones de barbarie extrema, yo diría la peor la simboliza el exterminio de los palestinos en Gaza y Cisjordania por culpa, por responsabilidad del sionismo israelí, que ha actuado con una impunidad avasallante jamás vista, yo diría, en ningún momento de la humanidad, ni en la Segunda Guerra Mundial ni en la Primera Guerra Mundial. Se llegó a ver algo semejante a lo que ha ocurrido en contra de la población civil palestina en Gaza y Cisjordania. El mundo asombrado se ha movilizado, pero vean ustedes, y esto es lo que yo quisiera de entrada tener como una advertencia: nosotros no podemos permitir que las violaciones de los derechos humanos que las potencias imperiales realizan de manera impune con el apoyo de los medios de comunicación, de las redes sociales, de voceros que ellos escogen para normalizar lo indecible, lo atroz, ocurra en los términos que ha venido ocurriendo, en los términos que ha venido pasando, y quedarnos en silencio muchas veces producto de que se nos ha impuesto a través de la guerra híbrida. Yo saludo que este foro tenga ese nombre, viceministro, porque de verdad yo he sido implacable, he sido consecuente en denunciar que la guerra híbrida es la fase y la tierra de ensayo, si me permiten, del mundo entero, que ha tomado a Venezuela como su epicentro. No hay otro país donde todos los escalones de lo que es la guerra híbrida, que luego lo citaré a continuación, se haya hecho mezclado de una manera. Es como si toda la fase, secuencia de la guerra híbrida, tú lo metes en una licuadora, y en Venezuela todo, sin excepción, se ha hecho al mismo tiempo. Hay países donde escogen uno o dos de la fase de la guerra híbrida y la hacen, pero en el caso venezolano ha sido absolutamente
avasallante la manera como lo han hecho, pero hay algo, ya hay una noticia importante que quiero decir. Han fracasado y seguirán fracasando, porque Venezuela es el país donde efectivamente ha ocurrido lo que anteriormente he denunciado, pero también es el país que lo ha vencido. Y lo que ha ocurrido con nuestros migrantes venezolanos deportados de manera infame a El Salvador forma parte de toda esa secuencia criminal de lo que implica una guerra híbrida. Yo citaba el tema palestino porque, sinceramente, yo creo que no tiene palabra definir, o sea, todavía la humanidad, no ha habido un escritor, no ha habido un cronista que haya podido describir en un libro, eso daría para varios documentales lo que allí ha pasado. Primero la tierra arrasada a nivel de infraestructura, luego el asesinato selectivo uno a uno de los médicos que atienden a los heridos. Creo que ya no ha quedado ninguno. Posteriormente a la destrucción de la infraestructura, se habla oficialmente de 60.000 muertos, pero si ellos dicen 60.000, uno tiene que pensar que es mucho más. Yo recuerdo, si me permiten un testimonio, en octubre, noviembre del año 2023, estuvimos ante el Comité de Expertos de Derechos Humanos de la ONU, junto con el canciller Iván Gil, y fue realmente indigno ver a un comité de expertos que se las tiraban de que sabían mucho de derechos humanos, pero créanme que no saben nada. Donde pueda yo los denuncio a toditos. Habían de nacionalidad portuguesa, de nacionalidad española, de todas las nacionalidades, ¿no? Y eso parecía un pelotón de fusilamiento, porque si tú dices que vas a hacer unas preguntas, son preguntas en base a la realidad de los derechos humanos de un país con testimonios claros de ello, ¿no? Pero entonces, estas personas, porque tengo que hablar de la geopolítica primero para luego llegar aquí, para que no nos sorprendemos de lo que está pasando. O sea, tenemos que entender que esto forma parte de lo que ha ocurrido en los últimos 100 años, de cómo los imperios utilizan el tema de los derechos humanos a su conveniencia, cuando ellos son los primeros que lo violan impunemente de las diversas maneras, pero cuando les conviene ese tema es válido para invadir un país, para bombardear un país, para derrocar un gobierno legítimamente constituido, dentro de lo que implica el lawfare, que es la guerra judicial, que es una de las fases de la guerra híbrida. Entonces, era realmente inmoral ver cómo, por ejemplo, ellos hablando de los presos políticos en Venezuela, la lista era la de los terroristas que intentaron asesinar al ciudadano presidente de la República con drones el 4 de agosto del año 2018. ¿Cómo tú vas a colocar en una lista de presos políticos unos magnicidas? Estaban los de la Operación Aurora, estaban todos los que participaron en asalto a cuarteles militares. Entonces uno dice, si eso es así, en el Comité de Expertos de Derechos Humanos de la ONU, ¿qué quedará para los demás? Ahora, yo digo todo esto porque en aquel momento ya habían ocurrido unos 40 muertos en pocos días en Gaza. Y yo les decía, ¿por qué no sientan a Israel, al Estado sionista de Israel aquí para su evaluación en base a esto? Y obviamente al final ellos comenzaron a decir que nunca nadie los había insultado de esa manera ahí porque ellos son intocables. Traigo eso a colación ahora para reclamar el silencio que pareciera cómplice de esos organismos de derechos humanos
de Naciones Unidas y la Corte Interamericana de Derechos Humanos de aquí, de la OEA, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos también, obviamente todos los de la ONU, tanto en Nueva York como en Ginebra, sobre el tema inédito, según mi apreciación, Alexander, que pertenece a una asociación de juristas de altísima credibilidad en el hemisferio occidental, como la Asociación de Juristas Brasilera, me corregirá. Pero en los términos en que ha pasado, paso a paso, yo diría la violación masiva de los derechos humanos a nuestros compatriotas migrantes que estando en Estados Unidos fueron primero ilegalmente privados de libertad, es decir, hubo un secuestro. Posteriormente hubo una violación masiva, porque estamos hablando de casi 300 personas. La cifra todavía no la conocemos realmente. No fueron llevados a un tribunal para que en base a un juicio procediera la deportación. Ustedes tienen que saber que el proceso de deportación tiene que pasar por un tribunal, por una autoridad judicial, y se da la deportación. En términos llanos, a eso se le dice expulsión. No pasó. No fueron llevados. Bien, declaraciones del fiscal general de la República, Tarek William Saab, en el marco de este seminario sobre la criminalización y los derechos humanos de los migrantes. Más adelante, por supuesto, en distintos avances informativos tendremos más información sobre este seminario y la participación completa del fiscal general de la República, Tarek William Saab, sobre este tema. Por lo pronto, vamos a despedir el presente avance informativo.